Vamos a hablar un poco de la luz. En esta pequeña imagen tenemos reflejados dos aspectos importantes o comportamientos de la luz. Una es luminoso, incide en un prisma. Una parte de la luz que incide se refleja, fenómeno de reflexión, y otra parte se refracta, y los colores de la luz blanca se dispersan, apareciendo los colores componentes de la luz blanca. ¿Sí? Lo que sería el arco iris, del rojo, el amarillo, verde, azul, violeta. La primera teoría respecto de la naturaleza de la luz la planteó Isaac Newton. Habló de la naturaleza corpuscular de la luz. O sea, la luz está formada por pequeños corpúsculos, invisibles a los ojos, con propiedades materiales. Explicó de esta forma la reflexión y la refracción. Es decir, si la luz incide sobre un espejo, con un ángulo alfa respecto de la normal, la perpendicular al espejo, sale en el mismo plano que incide, sale reflejada con un ángulo beta que es igual a alfa. Si la luz se comporta como una partícula, imaginemos en una pelota de goma, rebotaría y saldría con esta dirección y cumpliría exactamente esto que estamos viendo acá. La refracción es cuando la luz penetra de un medio a otro, por ejemplo, pasa del aire al agua o al vidrio. El camino de la luz no sigue como debería pensarse, por la línea punteada, en línea recta, sino que se curva, y entonces el ángulo que subtiende el rayo incidente con la normal, alfa, no es igual que el ángulo que sale refractado. El haz refractado forma un ángulo beta con la normal, que es más chico que alfa, cuando el índice de refracción de este medio, que es el agua, el vidrio, es más grande que el del aire. El índice de refracción es una propiedad de los medios transparentes, en donde circula la luz, y en realidad es un número que se obtiene dividiendo la velocidad de la luz en el vacío contra la velocidad de la luz en ese medio. Por ejemplo, un índice de refracción 2 quiere decir que la luz viaja el doble de rápido en el vacío que en ese medio. Cuando aumenta el índice de refracción, la luz cambia la dirección acercándose a la normal. Lo que rige este comportamiento es la conocida ley de Snell. ¿Cómo explicó Newton esto? Bueno, lo explicó como que las partículas de los corpúsculos, al acercarse a materia que tiene más densidad, sufre fuerza gravitatoria y entonces es desviada, atraída hacia sí y es desviada de su recorrido. Sin embargo, se conoce desde muchos años que la luz produce un fenómeno de interferencia. O sea, la luz cuando pasa por dos rendijas, se produce una serie de fenómenos donde hay puntos donde hay mucha luz y hay puntos de oscuridad. Luz, oscuridad, luz, oscuridad. Estos anillos circulares es un fenómeno que se conoce como interferencia y no hay manera de explicar esto salvo que pensemos que la luz es una onda. La teoría ondulatoria la estableció Christian Huygens, físico holandés. Huygens también hizo una serie de postulados a partir de que la luz es una onda y pudo explicar la ley de la reflexión y de la refracción por mecanismos distintos que Newton. Bueno, el estudio de las ondas electromagnéticas lo hizo fundamentalmente, lo llevó a la síntesis final en su estudio profundo James Clerk Maxwell, que era un matemático y físico escocés. Michelson fue el que se encargó de medir muchos midieron la velocidad de la luz, pero Michelson se pasó 30 años midiendo la velocidad de la luz y lo logró de una manera bastante precisa. Hoy se sabe que es 2,9979 por 10 a la octava metros por segundo. Esto es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Las ondas electromagnéticas es un campo eléctrico que oscila, sube, baja, es una onda. Y perpendicularmente hay un campo magnético asociado que va oscilando en forma perpendicular. Acá tenemos el campo magnético B que oscila en forma perpendicular. Esto avanza en el espacio con una velocidad c, una velocidad muy alta. Lambda es la longitud de onda, la distancia que hay entre, por ejemplo, dos máximos. El
estudio de las ondas electromagnéticas es el estudio de la luz, porque la luz en definitiva son ondas electromagnéticas. Llamamos luz visible a la que el ojo humano puede ver, que es un cierto rango de longitudes de onda. Fuera de esos rangos el ojo no lo ve, pero las ondas existen igual, como las ondas de radio o las ondas de los rayos infrarrojos o los ultravioleta. Esto refuerza la teoría de que la luz es onda, pero ¿qué tipo de onda? En realidad es una onda electromagnética. O sea, lo que está oscilando no es agua ni una cuerda de guitarra, sino que es un vector eléctrico que tiene asociado un vector magnético. Por eso se habla de onda electromagnética. Y tiene la capacidad de viajar en el vacío. Eso se sabe ya hace unos años. Los trabajos de Maxwell fueron bastante intensos. Publicó su obra en el año 1860 aproximadamente. Y hizo un libro muy extenso, de muchísimas páginas, donde trató toda la teoría de las ondas con muchísima matemática, como se puede ver en esta copia de unas páginas de su libro original. Vamos a hablar un poco de escribir una onda electromagnética. Entonces, si tenemos un campo eléctrico, ¿sí? La onda oscila, sube y baja y se desplaza en el tiempo. La amplitud de la onda es la longitud que hay desde el punto base, porque tiene una oscilación más A hacia arriba y menos A hacia abajo. O sea, oscila entre menos A y más A. A es la amplitud de la onda. Es la elongación, cuánto llega a deformarse, hasta dónde llega. Lambda es la longitud de onda, la distancia entre dos máximos. El período T es un tiempo, es el tiempo que tarda en pasar una onda por un punto. O sea, si agarramos este punto que está acá y esto se está moviendo, es el tiempo que tarda en transcurrir esta distancia lambda. La frecuencia nu es el número de ciclos por segundo. O sea, si nos paramos acá y contamos en un segundo cuántas ondas pasaron. Eso es la frecuencia. Se mide en ciclos por segundo, pero se escribe 1 sobre segundo o segundo a la menos 1, que es lo mismo que hertz. La longitud de onda es la distancia y se mide, por ejemplo, en metros. Se puede medir en múltiplos o submúltiplos de metro. La velocidad de propagación de una onda electromagnética, c, ¿sí? Para una onda transversal. Entonces el periodo es un tiempo que tarda en pasar una onda por un punto. En transcurrir, o sea, la onda se mueve con velocidad c, entonces, ¿qué es el periodo? Es cuánto tiempo tarda en pasar una onda. Si yo tomo en un segundo cuántas ondas pasaron, eso es la frecuencia. El periodo es la inversa de la frecuencia. Eso es fácil de entender si hacemos un ejemplo sencillo. Si una onda tiene una frecuencia de 5 Hz, o sea, 5 ciclos en un segundo, ¿sí? Hace 5 ciclos en un segundo, un ciclo lo hace en X, que sería 1 por 1 dividido 5. 1 dividido 5, justamente 0,2. 0,2 en 0,2 segundos hace un ciclo. O sea, si tarda un segundo en hacer 5 ciclos, tarda 0,2 segundos en hacer un ciclo. Y justamente eso es el periodo. Pero 0,2 es la inversa de 5, o sea, 1 sobre 5 es 0,2. Bueno, la velocidad de la onda es la distancia sobre el tiempo. Si viaja siempre a la misma velocidad. La velocidad media es una velocidad constante. Entonces, si tomamos como distancia una onda, y el tiempo es el periodo, entonces. Entonces, una onda es lambda y el tiempo sería el periodo. Entonces, c, la velocidad de la onda electromagnética, sería lambda sobre periodo. Pero sabemos que periodo abajo es lo mismo que frecuencia arriba, porque son inversamente proporcionales. Por lo tanto, la velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia. Por lo tanto, saber la longitud de onda es saber la frecuencia, o saber la frecuencia es saber lambda. Sabiendo una se sabe la otra, porque el producto de las dos es una constante, la velocidad de la luz. Esto quiere decir que si una onda es muy grande, la frecuencia baja, porque tiene que dar constante acá siempre. O sea, si aumenta lambda, tiene que disminuir la frecuencia. Y si baja lambda, aumenta la frecuencia. Los tipos de radiación electromagnética se clasifican por el tipo de ondas, o sea, si son ondas largas, ondas cortas, o frecuencias altas o bajas. Entonces, todo el espectro de las posibles ondas que existen está acá en este cuadro. Tenemos longitud de onda en metro. Tenemos lo que se llama la luz visible, en un intervalo de longitudes de onda. El infrarrojo, ondas más grandes que el invisible. La radiofrecuencia.
Más chico que el visible tenemos el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. ¿Sí? Por ejemplo, por debajo de 10 a la menos 8 metros tenemos ya los rayos X. Y debajo de 10 a la menos 12 metros tenemos los rayos gamma. Son de ondas muy cortas y estos son ondas muy grandes. Lo que se llama el espectro visible, esto no está en escala, el espectro visible es lo que sería el arcoíris que va desde el rojo hasta el violeta, entre 750 y 400 nanómetros. Recordemos que el nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Todos estos colores unidos es la luz visible, que es el color blanco. Son las longitudes de onda que el ojo humano puede percibir. Todos los tipos de radiaciones son tipos de luz, solamente que no se le llama luz porque el hombre no las ve. Solamente llamamos espectro visible a lo que habitualmente conocemos como luz. Pero la radiación infrarroja son ondas electromagnéticas igual que la luz visible o que la ultravioleta. Con respecto a la interferencia, hay dos tipos de interferencia. Para hacerlo simple y no complicarnos demasiado con esto, pensemos en ondas que tienen la misma longitud de onda. O sea, tenemos una onda que dibujamos en azul y una en verde, que tienen la misma longitud, la misma separación entre pico y pico. Y las mandamos en fase. ¿Qué significan en fase? Que las dos van de la misma forma, que cuando una de ellas está en el máximo, la otra también. Por ejemplo, acá está superpuesta la azul y la verde, se ven como trocitos azules y verdes. Azul, verde. Están superpuestas, porque tienen la misma longitud de onda y están en fase. Entonces, las ondas se suman, porque es como si fuera un vector. La intensidad que tiene la azul y la verde da, cuando sumo, una onda que es el doble de amplitud, que es la onda 3, que sería la roja. O sea, la roja tiene la misma longitud que las ondas que estoy sumando, pero tiene más amplitud, tiene el doble de amplitud, porque es la suma de la amplitud del azul más la verde. O sea que luz más luz da mucha luz, cuando están en fase. ¿Sí? Y en lugar de variar entre menos A y A, la amplitud varía entre menos 2A y 2 veces la amplitud. Esto se conoce como interferencia constructiva. Cuando la onda 1 y 2 son de la misma longitud de onda pero están desfasadas, de manera que cuando una está en el máximo la otra está en el mínimo. Observemos que la onda pasa por un máximo, vuelve a cero y va al mínimo. ¿Sí? Entonces, la otra onda, la roja, está desfasada de tal manera que el mínimo coincide con el máximo de esta. Entonces, en todos los momentos, lo que suma una de ellas, la otra resta porque va hacia la parte negativa. Entonces, cuando componemos estos dos vectores en todos los puntos, lo que aumenta para arriba es igual que lo disminuye para abajo y la suma termina dando cero. O sea que onda de luz más onda de luz da oscuridad. Daría la línea punteada que está en el medio oscura. Esto es lo que se conoce como una interferencia destructiva. Entonces, entre el desfasaje que hay acá y el anterior, ahí existen posibles estados intermedios donde va dando ni mucha luz ni oscuridad. Un frente de onda, imaginemos una onda como una lámina, ¿sí?, que tiene picos máximos y mínimos. Acá se ve. Cuando tomo todos los picos que estarían acá en la lámina, todos en los máximos, le pongo una raya azul y acá una raya azul, esta distancia de la longitud de onda. Bueno, esto se representa, para no hacer toda la onda laminar, como rayas. Cada una de estas rayas representa los máximos de esta onda que está avanzando tipo plana. Lo mismo si fuera una onda esférica, como cuando tiramos una piedra en el agua y se producen ondas circulares, nosotros vemos los círculos que serían puntos más altos o más bajos del agua, según la iluminación. Es una representación el frente de onda. Se representan los máximos. Si mandamos ondas, que acá tenemos los máximos, mínimos, máximos, o sea, acá subió, baja y acá vuelve a subir. Entonces, si tenemos dos orificios, podría ser una onda plana o podría ser una onda circular. Cuando pegan los orificios, se genera un centro emisor de onda, o sea, salen ondas de acá, circulares en este orificio, ahí lo vemos, y salen ondas circulares acá en este otro orificio. Lo que estamos marcando son los máximos. En el punto medio de los dos orificios vemos que las ondas se cruzan. Cuando se cruzan dos máximos tenemos justamente la interferencia en fase, es cuando da mucha luz, o sea que en esta dirección, que le llamamos M0, tenemos un máximo, tenemos mucha luz. Luego hay un ángulo θ1 donde aparece un orden 1, donde de nuevo empieza a haber cruce de ondas, máximo con máximo, y vuelve a haber una intensidad máxima. Y lo mismo acá en un orden 2, o acá en un orden 1 y 2. Entonces, aparecen máximos en las flechas y entre medio hay oscuridad.
O sea, oscuridad se va iluminando más, muy iluminado, baja la luminosidad, baja, vuelve a subir de nuevo. O sea, se generan unos claros oscuros que son las figuras de interferencia que habíamos mostrado antes. Esto se llama difracción. Fenómeno típico de cualquier material que tenga comportamiento como onda. La onda puede ser la perturbación del agua, puede ser una onda electromagnética. Nos adentramos un poco en la teoría más moderna. Ya desde el año 1800, muchos físicos, estudiaron la emisión de luz de los cuerpos calientes. Un cuerpo caliente, a medida que se va calentando, cambia de color porque está emitiendo luz. Bueno, la intensidad luminosa es proporcional a la temperatura absoluta de la cuarta. Esta es la ley de Stefan Boltzmann. Es lo que se ve acá. La intensidad en watt por metro cuadrado sube con la temperatura y esta curva es una función es un polinomio de grado 4. La constante es 5,67 por 10⁻⁸ watt por metro cuadrado. Esto nos da entonces la intensidad luminosa que emite según la temperatura. Si está frío emite poco, no se ve, si está caliente emite más. Pero hay algo mucho más interesante. La luz que emite un cuerpo depende de la temperatura. Por ejemplo, acá tenemos la curva que está en azul, es a 5000 Kelvin. Acá estamos midiendo la radiación, la energía y la longitud de onda. Onda chiquita, onda grande. Bueno, las curvas azul, verde y roja son curvas experimentales. La teoría que había hasta ese entonces, hasta 1890, era una ecuación, la ley de Bien, que representaba esta curva que está acá en negro. Que se parece, cuando la longitud de onda es grande, se parece mucho a la curva experimental. Pero vemos que a medida que vamos bajando a ondas más chiquitas, se aparta mucho, de tal manera que no solo que se aparta, sino que sube y nunca vuelve a bajar, cuando en realidad la verdadera curva experimental muestra que cuando vamos a longitud de onda muy pequeña, la energía tiende a ser muy baja. En lambda máximo, acá vemos que está la longitud de onda, ¿sí? A 5000 Kelvin tenemos un lambda máximo que estaría acá, un poco más de 0,5 micrómetros a 5000 Kelvin. El lambda máximo a 4000 está un poco corrido para arriba, a 3000 está corrido hacia arriba. Bueno, el lambda máximo, la ley de Bien establece que es K sobre T, donde K es 2,9 por 10⁻⁻3, ¿sí? Metro Kelvin. Bueno, esta desviación entre la teoría y la práctica trajo mucho dolor de cabeza a los físicos y Planck resolvió el sistema de una manera genial, pero que hasta él mismo llegó a desconfiar. Para fin de 1900, el 14 de diciembre, Planck establece su teoría cuántica. Se creía que un conjunto de átomos vibrando con una frecuencia nu emitían radiación electromagnética de la misma frecuencia con que vibraban los átomos. Pero Planck demostró que la energía de la radiación no podía tener cualquier valor, sino solo múltiplos de un valor elemental que llamó cuanta de energía. O sea, un fotón, le llamó Einstein, de luz de frecuencia nu, se emite con una constante por la frecuencia. Si tengo n fotones, será n veces eso que está ahí. Pero la energía tiene que ser siempre un múltiplo de h por nu, donde h por nu es la energía de un cuanta, que es lo que Einstein llamó un fotón. O sea, no puede emitir todas las energías posibles, sino solo múltiplos de esa energía mínima. Esto, que parece una locura, permitió encontrar una ecuación teórica que prácticamente es igual a la curva experimental. Así que las evidencias hacen que hubo que aceptar esta teoría. La energía ya no es continua, como se pensaba, sino que viene de a paquetitos. ¿Por qué paquetito? Porque si h por nu, ¿sí? H por nu es un valor numérico, la energía puede tener cualquier valor que sea un múltiplo de ese h por nu, porque n es un número entero, puede ser 1, 2, 3, 4, no puedo tener 0,5 quantum. Esto revolucionó la física.
La energía de los fotones es h por la frecuencia de la radiación. Es decir, la radiación electromagnética, que eran ondas, tiene una cierta frecuencia, pero transportan energía en forma de un paquete como si fuera una masa. Entonces, esa energía de ese paquete de energía llamado fotón, a partir de Einstein, es igual a h por frecuencia. H es una constante universal, hoy en homenaje a Planck se conoce como constante de Planck. Es 6,626 por 10 a la menos 34 Joule segundo. Frecuencia es c sobre longitud de onda. Es muy útil esta ecuación porque permite calcular la energía de un fotón sabiendo la longitud de onda de la radiación. Es h por c, o sea, esta constante, por c, la velocidad de la luz en el vacío, aproximadamente 3 por 10 a la octava metro por segundo, sobre lambda. Y observemos algo interesante. Las ondas que son grandes, lambda grande, van a tener fotones de baja energía. Y las ondas chiquitas, tienen chiquito el lambda, dividir por algo chiquito da energía alta. O sea, las ondas chiquitas, de corta longitud de onda, tienen fotones muy energéticos. Claro que onda chiquita significa frecuencia alta. O sea que la energía de los fotones de una radiación depende de la frecuencia. Cuanto más frecuencia, más energía los fotones. Representemos esto. Acá tenemos una onda roja que tiene menos energía que una onda luminosa azul. Entonces, esta onda se comporta como onda, sin embargo, transporta energía en paquetitos que los simbolizamos con bolitas. Cada bolita es un fotón. Todos los fotones son iguales para esta onda que tiene una cierta longitud de onda. La onda azul tiene menor longitud de onda, por lo tanto tiene más frecuencia, tiene más energía. Entonces también transporta energía en paquetitos, pero los paquetitos de la onda azul tienen energía más grande. Los fotones de la onda azul son más energéticos que los de la onda roja. La luz entonces es una onda, pero transporta energía en forma de paquetes que se comportan como si tuvieran masa. Ustedes dirán, ¿y cómo energía tiene que ver con masa? La ecuación de Einstein relaciona energía con masa. La energía es la masa por la velocidad de luz al cuadrado. Lo vamos a ver un poco más adelante. A igual longitud de onda, acá les pusimos color distinto para representar dos casos distintos, pero en realidad es la misma onda. Tendría que ser las dos azules, por ejemplo, o las dos verdes. Esta onda tiene la misma longitud que la que está acá. La diferencia es que esta tiene más amplitud, esta tiene A de amplitud y esta tiene 2A. Los fotones son iguales, porque si la longitud de onda es la misma, los fotones son iguales. La diferencia es que si tiene más amplitud, tiene más intensidad. ¿Y qué significa eso? Que tiene más fotones por unidad de volumen, o por unidad de área del haz. ¿Sí? Acá hay menos fotones, acá hay más fotones. O sea que la intensidad de la amplitud de una onda, cuánto oscila hacia arriba hacia abajo, está dando una idea de la cantidad de fotones que hay por metro cuadrado. ¿Sí? Si tomamos la sección transversal del chorro del haz luminoso. Ahora, un chorro muy intenso, muy iluminado, tiene muchos fotones, pero los fotones individualmente tienen la misma energía que un chorro poco intenso. La energía del fotón no va a cambiar si la longitud de onda no cambia. O sea, longitud de onda fija tiene un fotón fijo. Muchos fotones, bueno, será una radiación con los mismos fotones, solamente que al tener muchos fotones es de mucha intensidad. Por ejemplo, una lámpara con la batería bien cargada tiene un chorro potente de luz. Esta está descargada, tiene un chorro poco potente, pero los fotones de este haz luminoso son iguales que los fotones de este otro haz. Bueno, todo esto concluyó en un trabajo muy interesante de Albert Einstein. Estudió el conocido fenómeno del efecto fotoeléctrico. O sea, la radiación, como la luz, impacta en ciertos materiales y produce una pequeña corriente eléctrica. Celdas fotoeléctricas son muy conocidas en la actualidad, paneles solares, y eso lo descubrió Einstein, y gracias a eso salvaron la ropa la gente que se encargaba de premiar a los Nobel de Física, porque Einstein en 1905 estudia el efecto fotoeléctrico, pero también paralelamente ya está estudiando la teoría de la relatividad. Y la teoría de la relatividad revolucionó la física y sin embargo no fueron capaces de premiarlo por eso, porque tuvieron temor de hacer el ridículo, porque había muchas dudas de si era cierto o no. Hoy está aceptada la teoría, entonces como para compensar le dieron el premio Nobel con el efecto fotoeléctrico, que también es interesante, pero es un trabajo de menor
valor en cuanto a su incidencia en la historia de la física. Si impactamos una superficie metálica con luz azul, que es onda más corta, o sea, mayor frecuencia que una onda roja, tiene más energía los fotones que transporta la luz azul, y entonces si cada fotón tiene la energía suficiente, arranca electrones y produce efecto fotoeléctrico. La luz roja no. Esto es interesante. Para que haya efecto fotoeléctrico, tiene que chocar un fotón con un electrón. Entonces le transfiere su energía, y si la energía es suficiente, escapa del metal, produciendo una pequeña corriente. Eso depende de la energía individual de cada fotón. No importa que el chorro sea muy intenso o poco intenso, sino que depende de la longitud de onda. Que el fotón sea lo suficientemente intenso como para arrancar un electrón. Acá puedo tener más intensidad luminosa, pero los fotones pegan individualmente con los electrones y no lo arrancan. O sea que el efecto fotoeléctrico no pasa por la intensidad, o sea, por la cantidad de fotones que peguen. Porque la intensidad del rayo sería que tenga muchos fotones, pero si ninguno produce efecto, como el choque es individual entre un fotón y un electrón, si no tiene efecto fotoeléctrico, no lo va a tener, no importa la intensidad del haz, o sea, no importa cuántos fotones estén chocando. Ahora, si los fotones individuales tienen energía suficiente, porque la onda es más chica y los fotones son más energéticos, va a producir efecto fotoeléctrico. Y acá, si yo mando un chorro más intenso, mando más fotones y produzco más efecto fotoeléctrico. O sea, la corriente acá de electrones va a aumentar si yo pongo un chorro más intenso, porque estoy mandando más fotones y son fotones efectivos. Acá los fotones son inefectivos. Por supuesto que arranque o no electrones depende de las propiedades de la superficie metálica. Hay metales que pierden electrones fácilmente y otros que no. Bueno, E es la energía entregada, ¿sí?, por el fotón que colisiona. Phi es la energía umbral mínima para arrancar un electrón de la superficie metálica. Y S es la energía cinética aunque salen expelidos los electrones. O sea, el electrón sale disparado con una energía cinética que es la diferencia entre la energía del fotón y la energía mínima para arrancarlo. ¿Sí? Pongamos un número, si acá necesito 5 para arrancarlo y yo le mando 5, lo arranco el electrón, produzco efecto fotoeléctrico por el electrón emitido, la diferencia de energía es 0. Prácticamente quería en reposo. Entonces si yo acá tengo 5 y mando 7, hay una diferencia de 2 que sería la energía cinética con que salen despedidos los electrones. Esto es la conservación de la energía. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad cuadrado. La energía del fotón que se le entrega es h por frecuencia, menos la energía umbral. Igual, la energía umbral es h por frecuencia umbral. Entonces, si tenemos potasio y tenemos sodio, por ejemplo, vemos que a menor frecuencia, o sea, menor energía, se empieza a producir efecto fotoeléctrico en el potasio y no en el sodio. ¿Por qué? Porque el potasio se ioniza más fácil que el sodio. Y cuanto más energía nosotros le aplicamos acá, más frecuencia, más energía, más alta es la energía cinética con que salen los electrones. Por ejemplo, cuando empiezo yo a producir efecto fotoeléctrico en el sodio, ya los electrones del potasio tienen mucha energía cinética.